noches, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Estamos otra vez en Hablando de Seguros y mi nombre es Adolfo Vargas, soy agente de seguros. Mi socia Nayeli Machorro hoy no va a estar, anda un poco descompuesta, pero nos va a estar coachando desde la cabina. Así que a todos muy buenas noches. Les platico que la semana pasada estuvo, bueno, de lujo la entrevista. Se puso tan buena que vamos por una segunda parte de esta entrevista de padecimientos de la rodilla. Para todos aquellos deportistas de fin de semana y de estos superatletas que se andan cuidando un poquito y de repente andan con problemas en la rodilla, ahora es cuando deben hacer preguntas. Todos aquellos chavorrucos que ya empezaron a que les truena la rodilla y dicen que pues ya es por la edad, efectivamente, pero pues tienen que hacer algo al respecto. Para ello, el día de hoy me acompaña nuevamente un gran amigo de nosotros y gran especialista médico, el doctor Fernando Reyes Marcos, quien, déjenles presento, es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, especialista en ortopedia y traumatología por parte del Hospital Español de la Ciudad de México y certificado por la UNAM. Subespecialista en cirugía articular por el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, también avalado por la UNAM, y fue médico adscrito en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Fer, nuevamente, muy buenas noches, bienvenido. Hola Adolfo, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues Fer, como te recordarás, no nos dio tiempo la vez pasada. O sea, la verdad es que entre preguntas y el tema de la rodilla, que a todo mundo eventualmente le va a dar guerra, pues nos fuimos alargando y hablamos acerca de las afecciones más comunes, acerca de la tendinitis, de los temas de los meniscos, de los ligamentos, pero nos faltaron un par de cosas muy importantes. Entre ellos creo que el tema de las famosas bursitis. ¿Qué carambas es eso, por cierto? Así es, pues mira, las bursitis son inflamación, como su nombre lo indica, itis, de las bursas. ¿Qué son las bursas? Son unas bolsas que tenemos donde se une un músculo al hueso, que más bien la parte final del músculo, como quedamos, es el tendón, la parte que se pega al hueso. Ahí tenemos en diversas articulaciones, no nada más en la rodilla, unas bolsas, pero yo les digo para que la gente más o menos se dé una idea, es como una bolsa desinflada que tiene una función que es quitarle fricción al tendón que se inserta en ese hueso. Entonces, en la rodilla, ahora hablando de la rodilla, tenemos tres bursas. Una arriba del hueso de la rótula, que se llama suprarrotuliano o suprapatelar, otra que se encuentra al frente, se llama prerrotuliana o prerrotular, y a otra abajo de la rótula, que es la infrarrotuliana o infrapatelar. Entonces, esas tres bursas o bolsas justamente tienen esa función de quitarle fricción a los tendones que se insertan ahí. En la parte de arriba es el tendón del cuádriceps y en la parte de abajo es el tendón rotuliano. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estas bursitis, de estas inflamaciones? Pues hay básicamente dos. Una que son las traumáticas, que son, digamos, contusiones directas en la rodilla. A veces no tiene que ser un golpe, porque la gente se imagina un golpe muy fuerte, ¿no? Puede ser un golpe tan sencillo como, de hecho yo lo he visto varias veces, que en el escritorio al levantarse se pegan contra el escritorio y dicen, me duele tantito. Y Lesión de después, Godín. exactamente, y después como que no le toman importancia en ese momento y después empieza a inflamarse esta bursa, ¿no? Otra causa menos frecuente serían las infecciones. ¿Infecciones en qué sentido? Una bursa se puede infectar, por ejemplo, si yo tengo una caída y tengo un raspón, una herida no tan profunda, o sea, una herida relativamente leve, se puede infectar y entonces puede infectar esa bursa. O otra causa, la otra causa es una infección de otra parte del cuerpo, por decir una infección de vías urinarias, que por vía hematógena, o sea, a través de la sangre, puede llegar a infectar esas bursas. O sea, puede infectar muchas cosas, el hueso, pero en algunas ocasiones puede llegar a infectar las bursas, ¿no? Básicamente esas son las causas más frecuentes. También otra, la sobrecarga. Por ejemplo, una actividad deportiva que requiere mucha fricción, por ejemplo, la bicicleta, hacer bicicleta, o no sé, la elíptica también es otra causa de bursitis. Oye, ¿no Puede te llegar. hacer un ejercicio muy suave y o sea, como te lo recetan como que siempre que tienes lesiones, haces el ejercicio suavecito?
La elíptica, Ajá. sí, sí es un buen ejercicio porque no es un ejercicio de tanta fricción en cuanto a desgaste del cartílago, que ya vamos a hablar posteriormente, pero depende, como dice, de todo con medida, nada en exceso, ¿no? Entonces, hay personas que sí exceden mucho el tiempo o la potencia y pueden llegar a presentar, haciendo elíptica, pueden llegar a presentar bursitis. Ya Eh, veo. no sé, los síntomas, ahora vamos a hablar de los síntomas más frecuentes. Básicamente, el más común es dolor a la palpación, ¿no? Que nos tocamos ahí en la rodilla y sentimos el piquete. Otra causa, perdón, otro síntoma es la inflamación. Entonces, hay personas que se les siente una como caniquita, o sea, es una inflamación muy pequeña, pero hay personas que se les llega a hacer una pelotota realmente en la rodilla, ¿no? No sé si recuerdas la sesión pasada que platicábamos que la rodilla está envuelta por un globo que se llama cápsula articular, que dentro tenemos líquido sinovial. Pues estas bursas están fuera, están por fuera de ese globo, digamos que están entre el tendón y ya la piel, ¿no? Entonces, pues esto es lo más frecuente, ¿no? El dolor y el aumento de volumen. ¿Cuál Son es las el, causas más... cuál es el Dime. tratamiento en este caso? ¿Tiene que haber algo quirúrgico o es más fisioterapeuta, medicamento? Pues básicamente, como en todo, primero el reposo, que quedamos que en todo en ortopedia es reposo. Las bursas tienen la característica, como los tendones, de tratarse con frío. Igual hay quien comete el error de empezarse a poner pomaditas y fomentos. Eso hace que la bursa se inflame más. Y otro tratamiento, pues los desinflamatorios no esteroideos, los comunes, el diclofenaco, el naproxeno, dependiendo de las enfermedades concomitantes de los pacientes. Y también se puede llegar a infiltrar esa bursa con esteroide. Eso es como que lo más frecuente. Puede llegar a ser quirúrgico, se llama bursectomía, es prácticamente abrir y quitar esa pelota, esa bolsa que está inflamada. Son raros los casos. A mí en general no me gusta, bueno, trato de hacer lo posible por no llegar a esa situación, porque yo les digo a los pacientes, por algo existe esa bursa. Si no tuviera razón de ser, no existiría en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la cuestión quirúrgica tiene que ser la última opción, básicamente eso. Ok. Eh, no sé si tenga, bueno, algo que la vez pasada también no me faltó hablar de eso. ¿Cómo se diagnostican, aparte de la cuestión clínica? Las bursas, digamos, si yo le tomo una radiografía simple de la rodilla a un paciente, no se va a ver nada. Las bursas se diagnostican básicamente a través de ultrasonido. Yo les digo, como con el que ven a los bebés, que le ponen así, y ahí es donde vemos identificar las bursas, ¿no? También se puede llegar a ver una resonancia magnética, pero como que es un estudio muy caro para ver eso. En cambio, para ver lesiones de ligamento cruzado que platicamos la vez pasada, ahí se utiliza mucho, aparte de la clínica, la resonancia ahí sí es un estudio pues prácticamente de cajón. Y para ver menisco, regresándome un poquito, a pesar de que la resonancia es el mejor estudio para ver una rodilla en general, para ver lesiones de menisco tiene un margen de error. Entonces, meniscos es clínico, básicamente, porque ha habido veces que en la resonancia se ve ahí como una lesioncita en el menisco y reportan ahí que tiene una ruptura y a la mera hora no tiene nada. Oye, Fer, Pero dime, es apropiado perdón. decir que si empiezan con lesiones de la rodilla, independientemente de dónde, porque bueno, lo que van a tener es dolor en la rodilla, no se anden a hacer yendo a estudios a la buena de Dios, sino que primero vayan con un médico y les diga qué tipo de estudio necesitan. Así es correcto. La mayoría de las personas quieren por hacerse luego una resonancia, ¿no? O incluso llega a haber médicos que pueden llegar a hacer eso, pero todo en medicina tiene sus pasos. O sea, incluso un paciente que tenga lesión de lo que sea, de menisco, de tendón, de ligamentos cruzados y eso, lo básico, aunque no se ve en la radiografía, tiene que ser una radiografía básica, ¿no? Después ya se va avanzando dependiendo de si no mejoran o de qué tipo de problema es. Como en el caso de las bursitis, ultrasonido, en el caso de las tendinitis también ultrasonido, y ya en cuestiones ligamentarias, pues sí, la resonancia magnética, ¿no? Básicamente son los estudios principales para valorar una rodilla.
Fíjate que, bueno, como agente de seguros, o sea, nuestra labor también es educar a las personas acerca de la utilización de una póliza de seguros en dado caso. Les Así es. recuerdo que para que un seguro cubra un evento, tienen que pasar dos cosas. La primera, que tengan un diagnóstico de enfermedad o de accidente. Este diagnóstico no se lo inventan ustedes, ese diagnóstico lo da el médico y lo da a través de un documento que se llama informe médico. Así es. El médico, con toda la información que tenga, los estudios, el diagnóstico, la revisión, llenará ese informe y ya tendremos el primero de los dos pasos. Y el segundo es rebasar el deducible establecido en su póliza. El deducible es una cantidad que viene establecida en la póliza y que son los primeros pesos que ustedes tienen que gastar antes de que funcione la póliza. Entonces, los deducibles hay de chile, de mole y de pozole, eso depende de la póliza de cada uno de ustedes. Pero si su deducible, digamos, son 25,000 pesos y entre pruebas apenas me gasté 5,000, más la consulta fueron tal vez otros 1,500 y en unos medicamentos me gasté otros 1,000, pues llevaré por ahí de 8,000 pesos y tal vez todavía no le llega el deducible. Entonces, no se empiecen a desesperar de que sí paga, no paga. Mejor hay que enterarse muy bien cómo funciona cada una de sus pólizas. Y si no lo saben, por favor, contáctenos, se las explicamos con mucho gusto, independientemente de la compañía que sea. Finalmente, nuestra labor es explicarles a ustedes cómo funcionan esas pólizas. Fer, terminando el tema de las bursitis, hablemos ahora del famoso cartílago. Esa cosa que yo entiendo que es lo que tiene el pollo. Es lo único que tiene el cartílago, pero... Pues sí, 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 es correcto. Bueno, el cartílago, para explicarme así con los pacientes, es una capa que se encuentra donde se una un hueso con otro, donde sea, digamos, entre los dedos, muñecas y sobre todo rodilla. Es una capita delgadita, más o menos de unos 3 milímetros de grosor, que evita que raspe hueso con hueso, que haga fricción hueso con hueso. Está formado en una serie de sustancias, por ejemplo, es condrocitos, ácido hialurónico, el famoso colágeno y unas sustancias que se llaman proteoglicanos, es lo que forma esa capa de cartílago. Y entonces regresamos a lo mismo. La función es evitar que haya una fricción entre nuestras articulaciones y a nivel de la rodilla bueno, es una capa que también le da soporte al peso, ¿no? Para evitar que, pues aquí en el caso de la rodilla, que choque el fémur con la tibia y también tenemos cartílago entre la rótula y el fémur para evitar que haya una fricción. Básicamente esa es la función del cartílago. Se rompe, se gasta, ¿qué le sucede? Bueno, mira, existen varias causas de lesiones del cartílago. Por todo el mundo se imagina eso, no sé, algo deportivo. No, hay muchas causas, muchos factores. El primero es cierto factor hereditario, ¿no? Hay personas que por herencia su cartílago es más débil o más delgadito que otras personas. ¿Qué otro factor? El peso. Aquí es una cuestión importante. Vamos a suponer a la rodilla como si fuera la llanta de un coche. Entonces, mientras más camina la llanta, más se va, bueno, más camina el coche, más se desgasta la llanta. Si la llanta está mal alineada, se desgasta más de un lado que el otro. Aquí es otro factor, la mala alineación de la rodilla. La mayoría de las personas tenemos la rodilla o vara o valga. Vara es como charrito, perdón la expresión, digamos, viendo mi rodilla de frente, que están así y choca más el fémur con la tibia en la parte interna. Y valgas es como les dicen las rodillas enamoradas, están al revés. Choca más la parte externa del fémur con la rótula, ¿no? Entonces, esa mala alineación pues hace que se desgaste más de una parte que de otra. ¿Qué otro factor? Pues la actividad. Aquí sí tiene mucho que ver la actividad laboral. No es lo mismo una persona que su trabajo es igual de oficina, que está más tiempo sentado, que camina poco, a una persona que tiene un trabajo de mucha actividad, ¿no? Puede ser, no sé, alguien que se dedique a cuestiones de construcción, o sea, un obrero, o algún trabajo que implique estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo caminando, pues obviamente les va a traer un desgaste mayor y a menos tiempo, ¿no? A una edad más temprana. La primera fase del desgaste, que eso mucha gente no lo sabe, se llama condromalacia.
Esa condromalacia, lo que significa ese término es reblandecimiento. Entonces, todo el mundo se imagina el desgaste del cartílago así ya que está ya deshecho. No. La primera fase es esa condromalacia, que ese cartílago que está en el mismo grosor, que no ha perdido grosor, se empieza a reblandecer, se pone aguadito, por decirlo así. Entonces, esa fase de condromalacia puede ser a edades muy tempranas. De hecho, cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes, hasta adolescentes, yo lo he llegado a ver. Entonces, aparte de la herencia, pues son esa fase de desgaste, ahí ya hay que empezarle a poner un poquito de atención. Aquí, ustedes que hablan de seguros, es muy bueno hablar de la prevención. Si quieres, al final hablamos en términos generales, pero sí, desde que empieza a haber ahí un dolorcito o algo, pues hay que checarlo para evitar que eso avance. Porque si yo dejo un paciente que ya empieza a tener datos de condromalacia o ya empieza a tener datos como tal de artrosis, que es el desgaste del cartílago ya más en forma, pues mientras más tiempo lo dejo pasar, es más difícil que yo lo corrija, se desgasta más. Y por último, esa pregunta que me hiciste inicialmente, sí, ese es otro factor, el factor traumático. Pues si yo voy caminando y me tropiezo y caigo directo sobre las rodillas, choca el hueso contra hueso, el cartílago de la rótula contra el cartílago del fémur y se empiezan a hacer, como tú bien lo dijiste, como una especie de baches. Mira, aquí te voy a mostrar ejemplos. Por ejemplo, esto azulito que no es de ese color, esa es la capa de cartílago, ¿no? Entonces debe ser una capa lisita, que no tenga nada. Aquí tenemos un ejemplo de un cartílago normal. Si vemos, no tiene ningún bache, ningún orificio que nos dé problema. Si yo me caigo y me pego directamente, no sé si alcanza a ver, se empiezan a hacer una especie como de bache, ¿no? Aquí también tenemos otro. Entonces, yo le explico a los pacientes, ya cuando hay esos baches pequeñitos, ya es un factor que nos va a llevar cada vez un desgaste mayor, porque ya no son dos superficies lisas que hacen contacto una con otra, sino ya cada vez que doblamos y estiramos, esas superficies que ya están irregulares, pues raspan una con otra y avanza ese desgaste, ¿no? Entonces, básicamente, resumiendo, herencia, peso, mala alineación de las rodillas, cuestiones traumáticas y bueno, otras que ya entran en otro campo, ¿no? De otro tipo de enfermedades como la artritis reumatoide o algunas otras patologías, ¿no? Oye, Fernando, Básicamente es eso. siguiente pregunta. Por cierto, le queremos mandar muchísimos saludos a Crisol Ortega, que ya espero que le haya quedado respondida la pregunta de la bursitis, a Israel Chirino, Trofo amigo, ¿cómo estamos? Luego nos dices que de la alimentación, acerca de cómo le podemos ayudar al tema de los cartílagos. Alice Machorro, que anda por ahí conectada. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pregunta, ¿el Sí. cartílago hay refacción o no hay refacción? No, refacción como tal no. Pues mira, los primeros signos y síntomas para hablar de esto, que empieza uno a tener es dolor en la rodilla, de inicio un dolor muy suavecito, ahí que a lo mejor si ya llevamos un rato caminando nos empieza a molestar un poquito, también dolor al subir o bajar escaleras, hay personas que les duele más al subir, a otras al bajar. Ya cuando van avanzando esta cuestión de desgaste, dolor al estar mucho tiempo sentado y al levantarse es cuando dice, algo me duele ahí y ya caminan y como se les va quitando y el signo más frecuente es la crepitación. La crepitación yo le digo es la tronadera de la rodilla, ¿no? Entonces Ah, ya la gente dice, me empieza ahí a tronar esa rodilla, siento que me truena, entonces ese es un signo pues muy clásico. En cuanto a tu pregunta, me la vuelves a recordar, perdón. que si había Tu refacciones. Claro. Mira, hasta ahorita no hay nada que regenere ese cartílago. Eso es como muy, muy frecuente en la consulta que se me pregunte, ¿no? Las personas escuchan en la radio o en la televisión, no, que esta sustancia regenera el cartílago. Desgraciadamente, eso es falso. Hasta ahorita no existe ningún tratamiento que regenere ese cartílago como tal.
pero sí hay muchas sustancias que evitan que avance el desgaste, se detenga en donde está. Entonces, eso es una cosa importante. La más antigua, que ya tiene yo creo que como 20 años, es la famosa glucosamina, ¿no? No sé si la has llegado a escuchar. Ese fue el primer medicamento para evitar que avance ese desgaste. Se les llama condroprotectores o ISADOAS. Yo coloquialmente le explico al paciente, mire, esto es como tomarse una vitamina para sus articulaciones, ¿no? Pero eso ha ido avanzando con el tiempo. Actualmente hay muchos tipos de condroprotectores, luego salió la condritina, posteriormente salió derivados del aguacate que se llaman saponificables. También existe el colágeno famoso como tal. El primer colágeno que existió para tratar la gonartrosis, el desgaste de la rodilla, fue el colágeno tipo 1. Posteriormente ha ido avanzando esto y ya existe el colágeno tipo 2. Y si hay una diferencia, el tipo 1 sí ayuda a evitar que avance y quitar la tronadera, la crepitación, pero también eso más bien ayuda a la formación de uñas y cabello. Y en cambio el colágeno tipo 2, ese sí es específico para el cartílago articular. Okay. Eso en cuanto a cuestiones tomadas. Y ya existe también desde hace unos años el ácido hialurónico, que eso es inyectado, es intraarticular. Y para que las personas más o menos se den una idea, yo les explico que es como echarle aceite a la bisagra oxidada, ¿no? Entonces, eso se utiliza mucho en deportistas de alto rendimiento mediano que ya empiezan ahí con la tronadera y que tienen una edad pues joven, 30 años, 40 años, y que ya les empieza a tronar y ya les empieza a doler la rodilla, se les aplica este ácido hialurónico intraarticular y mejoran bastante, ¿no? Les dura cierto tiempo, tampoco es que ya con eso ya se quitó el desgaste, pero sí tienen un buen tiempo de mejoría y de no tener síntomas ni esa crepitación. Ahora, también esto puede acabar siendo quirúrgico. Entonces, si ya estuvieron con esos condroprotectores, con el ácido hialurónico, y aquí una parte importante son los ejercicios. Para evitar que avance esa artrosis, se les indican a la mayoría de los pacientes ejercicios isométricos. ¿Qué significa esto? Ejercicios que eviten que raspe hueso con hueso. Todo lo que sea correr, bicicleta, implica una fricción, la flexión y la extensión. En cambio, los ejercicios isométricos no implican esa fricción y la función que tienen es fortalecer el cuádriceps, que son esos 4 músculos que van por delante de nuestra pierna, que se insertan en la rótula, y mientras más fuertes yo tenga mi cuádriceps, eso hace que el hueso de la rótula se mueva menos, por ejemplo, que haga menos esto. Si yo tengo muy fuerte mis músculos de la parte anterior, cada vez que doble y estire, esto no se va a mover. Si yo tengo débiles mis músculos, cada vez que doble y estire, puede hacer esto de un lado a otro, y eso hace que, pues, al haber más fricción, obviamente exista más desgaste. Fíjate qué bueno que mencionas esto. Por cierto, luego nos preguntan, oye, mi médico me mandó 10, 15 o 20 sesiones de fisioterapia para la lesión que tenía. La fisioterapia está cubierta por el seguro como parte del tratamiento. Nada más, por favor, pregúntenle a su agente de seguros para que sepa cómo programar por adelantado la fisioterapia y que ya venga pagado por la póliza, o B, que se pueda pagar correctamente por reembolso. Pues generalmente lo que les solicitamos es que venga acompañado de una bitácora, es decir, que el fisioterapeuta va llenando cita por cita cuál ha sido el avance. Tenemos a Mari Ramírez, que también se conectó, Pati Campuzano. Por favor, todos ustedes denle compartir ahí, por favor, pues seguramente todos conocen a alguien con la rodilla bien tronadora. Fer, pregunta, hace ratito que te dije de refacciones, me quedó una duda. De todo lo que hemos platicado, tendinitis, lesiones de ligamentos, menisco, bursas, cartílago, ¿de qué sí hay refacciones y de qué no hay refacciones? Dígase más bien al tema de prótesis. Eso es. Claro que sí. La prótesis ya es el último tratamiento para tratar la rodilla con una artrosis ya severa. Digamos, te voy a mostrar. Esto, a diferencia de los que te enseñé hace ratito, esta es una artrosis severa, donde ya no se ve el cartílago, ya tiene un boquete que llega al hueso subcondral.
Entonces, esto sí, al tener tanta fricción, va haciendo unos piquitos alrededor que se llaman osteofitos. Yo para explicarle a la gente, por ejemplo, aquí en la parte superior, en la parte inferior, como ya no está esa capa que evita que raspe hueso con hueso, ya hay una fricción y esa fricción hace que se forme hueso. Bueno, esos picos, ¿no? Entonces, la cuestión de la prótesis normalmente, pues sí, es en personas mayores o que han tenido mucha actividad física y todo esto que platicamos. Hace muchos años se daba mucho a poner prótesis en forma un poquito más frecuente, pero la prótesis tiene una indicación muy precisa. La prótesis, la indicación no es qué tan fea se vea la radiografía, que ya está muy desgastada, o qué tanto se vea la resonancia en cuanto a desgaste. La indicación es un dolor en la rodilla que no se quita con nada. O sea, ya se le dio desinflamatorios, ya se le dio condroprotectores, ya estuvo en terapia física, ya se le inyectó ácido hialurónico, o sea, ya se hizo todo y el paciente no mejora y tiene un dolor importante, esa es la indicación de prótesis. Ahora, actualmente tratamos de que esa prótesis sea lo más tardío posible. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque tienen una vida media, tienen una duración. Entonces, si yo le pongo una prótesis a una persona, por decir, de 50 años o de 45, esa persona, por la misma edad, es más activa, ¿no? Entonces, la prótesis tiene una vida media de entre 15 y 20 años, pero si yo se la pongo a una persona muy joven, a lo mejor le dura menos, le dura 10. Entonces, el problema que estamos viendo actualmente o que ya se ha ido estudiando es que la primera prótesis es muy fácil, digamos, relativamente fácil quirúrgicamente hablando su colocación, pero ya que tiene un desgaste, ese es un problema mayor, porque ahí ya se comió parte del hueso donde se insertan la prótesis, que arriba lleva un inserto de titanio, abajo otro, digamos, pegado al fémur, abajo otro pegado a la tibia, y entre esos dos huesos se pone una especie de bisagra que está hecho de polietileno. Entonces se va gastando el polietileno, que es como un plástico, y se va gastando el hueso que va pegado a esa prótesis. Entonces, ese sí es un problema mayor, porque hay que quitarla y hay que poner injerto, y ahí sí ya es una cirugía pues mucho más complicada, mucho más cara, y a la que tratamos de no llegar, ¿no? Entonces, lo conveniente es tratar por la mayor parte de los medios evitar llegar a esa prótesis para que solamente ya en casos muy severos que no se les quita el dolor con nada, pues la opción tampoco es que vivan con el dolor toda la vida, ¿no? Ya es la prótesis. Pues Esa es la bueno, indicación. gente que padece dolor crónico de rodillas y que no haya sabido tener qué es lo que tiene, pues bueno, hay una opción. Por supuesto, las prótesis están cubiertas por las pólizas de seguros, entonces pues tengan esa tranquilidad. Regla, si no se vieron la primera parte de esta entrevista, también hablamos de los periodos de espera y si no, por favor, véanla, está en YouTube grabada para que puedan informarse bien y acérquense con su médico. Por favor, no anden comprando chochos ni pastillas, ni yendo a que les den una soba en la rodilla. Mejor vayan con un médico especialista a que les diga qué es lo que tienen. Pero hablando de ir con el médico especialista, sé que te pueden localizar tanto en Querétaro como en la Ciudad de México. ¿Dónde te pueden localizar? Así es. En la Ciudad de México estoy en la calle de Nicolás San Juan, número 1657, consultorio 201. Ahí voy cada 15 días, ahí doy consulta los viernes todo el día y los sábados todo el día, incluso hasta la noche. Y pues donde tengo mi consultorio, pues de planta, digamos, es en el Hospital San José Moscati, en Querétaro, que está en la entrada de Juriquilla. El número es, bueno, está sobre Avenida Boulevard de las Ciencias, número 2053, y el consultorio es el 1716. Aquí estamos para servirles, y pues sobre todo a mi número, ya actualmente se utiliza mucho ya las citas directo por WhatsApp, ya es más frecuente. No sé si quieres que vuelva a dar mi número. Y si no, Es para el, ponerlo en los comentarios. Claro que sí, es el 55 45 15 31 35. Es Ok. el número donde me pueden localizar o también a mi correo electrónico, pero quizás es más difícil, ¿no?
pero si gustas lo doy, ¿no? Como tú me digas. Adelante, adelante, adelante. Ahora sí que todos los medios son importantes. Gracias, es F Fernando Reyes junto orto de ortopedia, freyesorto @yahoo.com.mx. Pues muy bien, ahora sí que ya tenemos dónde contactarte. Nos está viendo también por ahí Lourdes Alanís, que por cierto anda malita de su rodilla. Si no tiene doctor, bueno, aquí tenemos un doctor Sazo para que le dé atención a esa rodilla clueca. Claro Pues que sí. se nos fue otra vez como agua el tiempo, son 7:31. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Si te dijeran la recomendación antes de salir de misa para las rodillas, ¿cuál es? Pues la recomendación es tratarse lo más temprano posible, no evitar que eso irlo dejando pasar. En cuanto hay un dolorcito, empezarse a tratar. Y básicamente también las medidas generales, cuidar el peso, la actividad deportiva, no excederse, que eso es muy frecuente. Básicamente es eso, ¿no? No dejarlo pasar, porque mientras más deja pasar cualquier cosa se complica. Y pues también no excederse en cuanto a la actividad deportiva. Así, esos intensos que se andan metiendo a todas las carreras los fines de semana, yo conozco un chorro de esos. No, Entonces, pero como decías hace un momento, sobre todo si uno tiene una actividad constante y un entrenamiento, no hay problema. Pero el problema son lo que tú llamas los weekend warriors, ¿no? Guerreros de fin de semana que entre semana no hacen nada y el fin de semana quieren hacer ejercicio como si ya fueran atletas. Esos son los que se complican más. pues bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden, gente, nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por nada estamos en Tinder, entonces, por favor, síganos, compártanos y si necesitan quieren algún programa en especial sobre algún padecimiento, con mucho gusto, díganoslo. Estamos para resolver dudas acerca de seguros. Y Fer, pues una vez más, muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Al contrario, Adolfo, muchas gracias a ti. Igualmente te deseo muy buena noche. Que estés Hasta muy bien. luego. Hasta luego.